Gracias. Gracias, muchas gracias. Claro que me siento en casa, hermanos. De verdad es lindo ver tanta gente linda de la puntilla, que hemos compartido tanto tiempo juntos y realmente me siento en familia. Me siento muy acogida aquí y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de predicar esta mañana un tema tan bonito. Cuando Jorge me dio el sermonario, vi que toda la semana trataron un tema con respecto a las herramientas de trabajo y le dije, Jorge, sería bueno que el sábado pusieran las herramientas. Allí en mi mente un poco que siempre imagina cosas, entonces pero no pensé que me iba a disfrazar, Jorge. Pero bueno, él hace más allá, ¿no?, de lo que se le pide, se le requiere, y qué lindo que la iglesia tenga esa disposición para aprender, porque visualmente captamos también mejor. Antes de seguir, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine y nos dé el Espíritu Santo de nuevo. Señor, aquí estamos a su disposición. Aquí estamos, Señor, con un corazón tierno, un corazón, Señor, que desea hacer su voluntad, pero también seguramente un corazón que está cargado de muchos pensamientos en este momento. Temas que tal vez allí están quitando la paz en el hogar, Señor, el centro de la sociedad, el punto neurálgico de qué hacemos fuera de casa, se ve ahí adentro, Señor. Amén. Queremos pedir su bendición para cada familia y que este tema, Señor, que sea preparado, que sea de motivación, que sirva, Señor, de aliciente, de que nos dé el Espíritu Santo para cumplir estos consejos que hoy se van a dar, Señor. Bendíganos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me voy a quitar el casco, me pesa un poco, pero bueno. El altar familiar, reconstruyendo el altar familiar. Hemos visto algunos temas esta noche y cada noche, tuve la oportunidad de contactar vía WhatsApp a la autora de todos estos sermonarios, la hermana Lía Treves, es esposa del pastor Rampoña, que es el líder a nivel sudamericano de la televisión Nuevo Tiempo. Y le dije que había sido una bendición para mí también ver un poco más profundamente lo que significa el altar familiar para cada uno de nosotros y cómo sirve para que nuestras familias tengan propósito. Vivimos en un tiempo, y todos sabemos qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles, tiempos en que nuestros hijos se van de nuestras manos. Allí dentro de casa se están yendo de nuestras manos. Hijos que están tomando hábitos distintos a los que nosotros alguna vez tuvimos, si es que venimos de familias adventistas o no, pero tenemos recuerdos de nuestros padres que nos daban allí el lineamiento a seguir, nosotros fielmente seguíamos. A veces con mano tal vez dura, pero los tiempos han cambiado, estamos viviendo ante una generación que se llama generación de cristal, que no se le puede decir mucho a los niños, que hay que tratarlos así y así, hay tantos consejos, pero saben, la Biblia es fantástica, el libro de Dios, la palabra de Dios no pierde caducidad, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la ley, esa es la autoridad que nosotros tenemos. Y la hermana Lía Treves, a través de su creatividad, entonces, tomó la caja de herramientas para que cada una cumpla una función específica dentro de nuestra casa y para reconstruir el altar familiar. Por eso estamos todos vestidos aquí adelante de obreros constructores. Y es que tenemos que reconstruir el altar familiar, tenemos que tomar estas herramientas porque el altar, lastimosamente, el altar está dañado, las piedras están por todos lados. Y ella hablaba acerca de este punto de la organización, como en este sábado, en el sermonario decía, la organización es primordial, la planificación. Mi esposo es ingeniero industrial, tiene también estudios ahí de ingeniería civil, y él se dedica a poner seguridad en las partes altas de los edificios para que las personas no caigan al vacío, ¿no? Son dispositivos de seguridad, de líneas de vida, y él tiene allí en su bodega las herramientas. Yo realmente no sé para qué sirve cada herramienta, porque son muy diferentes a las que vemos aquí, pero lo primero que él hace es un análisis de la construcción a través de un plano que él mira por satélite en el lugar donde tiene que viajar
Y se acerca allí en la zona precisa y ve el edificio y luego le envían los planos. La primera herramienta, el primer recurso que nosotros tenemos para levantar el altar familiar es el plano. Ahí lo vemos, un plano de arquitecto. ¿Por qué es importante el plano, hermanos? Lo vamos a recordar porque estuvimos todas las noches aquí, ¿verdad? ¿Para qué es importante el plano? Aquí hay arquitectos también. ¿Por qué es importante? Muy bien, correcto, para ver la distribución, ¿verdad? No vamos a construir por construir, ¿verdad? Quiero hacer una casa y no, yo quiero que aquí sea el baño, aquí sea la cocina, podemos dar esa idea, pero al final en un plano se va a ver el orden de todo. Y tenemos que ver realmente si está apto el lugar para construir. La Biblia es nuestro plano, hermanos. Aquí la palabra de Dios es el plano que nos va a guiar para construir cada día nuestra casa. Esa casa espiritual en la cual nosotros moramos allí, compartimos con nuestra familia. No es solamente un lugar para dormir, para comer, para compartir, sino también para buscar al Señor. Y en esta mañana quisiera preguntar, y que no contesten, ¿no? Simplemente cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar el plano de Dios, porque aquí nos dice para dónde debemos de ir, qué debemos de hacer, qué decisión debemos tomar. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra de Dios? ¿Estamos allí examinando el plano? Yo tengo unas diapositivas allí, no sé si Alfonso me ayudas por favor, porque allí están algunas lecciones allí resumidas de lo que fue cada noche. El plano, encontrarnos con la palabra del Señor cada día, nos va a ayudar. Hermanos, a veces y siempre hay que hacer un esfuerzo para muchas cosas que uno quiere conseguir en la vida. No, nada es fácil. Quizás para hacer una profesión, hemos dedicado años de estudio para aprender habilidades nuevas. También nos hemos metido tal vez a cursos. Pero saben, tenemos a nuestra mano la palabra de Dios y en ella nosotros encontramos la luz y la esperanza que nosotros deseamos tener. Otro de las herramientas que se dieron en estas noches fue la protección personal. Y por eso aquí tenemos el casco. El casco, aquí estamos. El casco que pueden ver, ¿no? El casco y también los guantes de protección. Si los pueden señalar ahí, si los pueden alzar. ¿Ya tiene la diapositiva? Ya. Vamos al principio, por favor. ¿No? Aquí estamos, actitud proactiva. Avance. Avance, por favor. Más adelante. Ya hablamos. Más adelante, por favor. Ya hablamos de los planos. Más adelante, por favor. Aquí tenemos también el segundo. Yo me estaba saltando, pero vamos a hablar entonces de los guantes. Guantes de protección. Aquí es la actitud que nosotros tenemos que tener de precaución para no lastimarnos. De tener una actitud allí de misericordia y compasión también con los demás. ¿Cómo se usan los guantes con los hijos? Con cuidado, ¿verdad? Es para no lastimar. Y el casco de protección, como dice en su palabra, que nosotros debemos de armarnos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y en este casco representa nuestros pensamientos, que nosotros no debemos dejar que influyan cosas del mundo en nuestros hábitos y estilos de vida. Se menciona acerca de que el enemigo está disparando dardos por todas partes y él desea destruir nuestra mente. Y él quiere que nosotros protejamos nuestros pensamientos y que pensemos en Jesús, que nuestra vida, nuestra mente se llene de Dios. Y los guantes también, para protegernos y no lastimarnos. Es como un cerco protector. Los 10 mandamientos vienen a ser un cerco protector que el Señor desea que nosotros entremos en esa seguridad. Él no nos da los mandamientos solo por darlos, sino que los da para nuestro propio bien. Avancemos, por favor. Aquí también el martillo, ¿no? Tenemos el martillo allí. Hablamos de lo que es el martillo en estas noches, los hermanos que estuvieron teniendo todas las noches las palabras del Señor aquí, y que representaba la disciplina. La disciplina. No es que le va a dar con esto a su hijo, ¿no? Es imposible, no podemos hacer eso. Simplemente de que si tú no le das bien al clavo, ¿qué pasa con el clavo? Se tuerce, se daña. Si le das mal, si le das con palabras duras a tu hijo, si le das con violencia en tus palabras físicas también, vas a torcer a ese niño, lo vas a lastimar.
Entonces ella hablaba de una disciplina continua, hablaba acerca de una disciplina con amor, como dicen en Corintios, que nosotros debemos disciplinar con amor. Y seguramente muchas veces como padres, seres humanos imperfectos, nos equivocamos en eso. Y nos equivocamos mucho. ¿Por qué? Porque vivimos en ese estrés continuo y de impaciencia. Porque los niños están ante adultos impacientes y estresados. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es recordar y a levantar este altar familiar, pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle a Dios que nos ayude a tener ese hábito de reunirnos todos juntos y que en ese momento tal vez sea el momento de, no solamente de aprender, sino un momento de perdón, de reconocer como padres que con ese martillo hemos dado muy duro. Y no está mal como padres pedirle al hijo que nos perdone por algo que se nos pasó la mano. Ahí el niño aprende también que es un ser humano y que puede también pedir perdón y tiene que aprender a pedir perdón. La disciplina, de tanto se habla, ¿no? Mucho se habla de disciplina asertiva, de la crianza respetuosa, y ya Dios lo ha dicho en su palabra: no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti, trata a otros con esa misma vara. Y a veces se nos olvida, hermanos, se nos olvida y podemos estar tratando bien a alguien de afuera, pero adentro nos convertimos en otras personas. Pero eso es producto de una falta de levantar el altar familiar en nuestras casas. Avancemos. El destornillador, ¿no? La paciencia también. La autora, gracias, Jorge. La autora refería mucho, y ella contaba una historia de que a su hija le había llegado una caja para armar y que tenía, la caja era un escritorio, pero venía sin los huecos para poner los tornillos. Y entonces que la hija había tratado de hacer el hueco con el tornillo mismo y se lastimó la mano, a pesar de que consiguió al final de hacerlo, se lastimó, y por quererlo hacerlo rápido. Y muchas veces también nosotros perdemos la paciencia y queremos que el niño, queremos que piense como nosotros, queremos presionarlo para que haga cosas que ya como grandes nosotros hacemos, y perdemos esa paciencia. Cuán importante para la reconstrucción del altar familiar es la paciencia, el amor. Y asimismo hablaba acerca de que tenemos que tener paciencia, ¿no? Yo no sé usar muy bien esto. Hay expertos realmente para esto. Pareciera fácil. Yo quise destornillar la cuna de mi hija, que ya hacía espacio, ya estaba grande y ocupaba espacio allí. Y mi esposo de viaje, yo lo esperaba y le decía: por favor, ayúdame a destornillar eso. Y un día yo cansada le dije: dame tus herramientas que yo lo hago. Y yo lo hago, no pude hacerlo. Estaba todo ahí, yo ahí, y trataba de ver cuál calzaba y cuál era, y lo hacía a la fuerza, y más que sudé y no pude sacar, no pude ni siquiera levantar una tabla de esa cuna, porque estaba usando mal esta herramienta. Entonces, tenemos herramientas que podemos utilizar, pero las utilizamos mal. Ese es el ejemplo que se nos quiere dar. Luego vino una persona a la que se le obsequió esa cuna y en 5 minutos la desarmó, porque cogió la herramienta adecuada. Y era una herramienta que me dijo: es así, se alarga así, y él estaba de viaje, y yo la fui a buscar a su caja de herramientas, en eso de allí, que parece un walking closet realmente de herramientas. Yo aquí lo encontré, y se lo di, y él lo hizo muy rápido, sabía usarlo. Nosotros debemos aprender a usar la paciencia. Es difícil, ¿verdad, Carolina? Me estás haciendo así, y es que yo coincido contigo, hermana. Qué manera, ¿no? Los niños prueban nuestra paciencia, pero se nos ha dado a los hijos como la bendición para llegar al cielo, porque si no, ¿cómo supiéramos realmente en qué deberíamos cambiar? Nosotros arrastramos cosas de la manera de cómo nos criaron y queremos que ellos obedezcan rápido, pero ellos no tienen madurado el cerebro como nosotros. El cerebro de ellos todavía está tierno, ellos piensan de otra manera. La noción del tiempo es diferente para ellos. No es como la de nosotros: faltan 15 minutos y ellos tienes 15 minutos para lavarte los dientes, para peinarte, para ponerte la ropa y salir. Y ellos se quedarán pensando en su mente: 15 minutos, ¿qué será? ¿Una serie de televisión? Ha de ser. No.
Y yo comprendí realmente que tenía que tener una disciplina allí con ellos para salir a la escuela. Era un relajo mi casa. Y yo ahí en lunch, mi esposo haciendo el desayuno, vistiéndolas, haciéndoles el culto, saliendo rápido. Y apúrate. Y yo digo, no es la manera de mandar a los hijos así. ¿Por qué se va a dañar toda la maternidad? ¿Cuánto me queda de maternidad a mí? A ver, si tienen 9 años y tienen 7 años recién cumplido mi mitad, todavía me queda más y yo todos los días voy a tener que levantar, apúrense, apúrense. No, hasta que busqué ayuda, porque debemos buscar ayuda. Y me metí allí en esas páginas de psicólogos infantiles y encontré una respuesta que yo dije, esto voy a hacer. Así es que ellos responden al juego, responden jugando. Qué bonito. Bueno, tienes que dejar tu impaciencia a un lado y volverte un niño. Y dije, vamos a poner alarmas. ¿Ya? Vamos a poner las alarmas. Yo no voy a decir nada. La alarma de las 5:30 es que se van a ya deben estar despiertos, va a sonar, pero yo voy a hacerles bulla antes. 5:45 el culto, 6 de la mañana desayunando y 6:20 salimos. Y hermanos, sin necesidad de estar allí, apúrense, es una vaina como una competencia. Ya sonó la alarma, ya sonó, hay que cambiarse, vestirse, hacer esto. Y en santa paz, ¿no? Yo digo, Dios mío, gracias. Pero es cuestión de paciencia, de buscar, de hacerlo. Y sé que en muchas cosas tengo que mejorar, pero al menos ya no se daña ese momento de mandarlos a la escuela. Se quedan con esa imagen de, mi mamá se quedó enojadísima. Se quedó conmigo y se fue a la escuela 3, 4, 5 horas con esa imagen mía. No. Y es cuestión de jugar, ¿no? Levantamos ahí, no digo hermanos que soy perfecta, de verdad que no. Simplemente estoy buscando en el Señor herramientas que me sirvan para tener ese altar familiar en mi casa. Porque cómo podían salir a una escuela sin un culto, ¿no? O sea, se levanta, se cambian, suena la alarma de venirse a arrodillar, se arrodillan, ya saben. Y sí hay que decirles, bueno, ya va a sonar, bueno, ya apúrate, pero es otra situación. Y salimos todos mejor, más tranquilos, en calma, no corriendo en el tráfico, sino allí llegan. Y le doy las gracias a Dios, ¿no? Se pone ahí un canto. Ya no es levántense en que, no, sino un canto, ¿no? Un canto, ya saben que con ese canto abren sus ojos y ya, y se acuestan con otro. Y yo digo, Dios, gracias, porque puedo decirlo esto porque lo estoy viviendo, lo estoy construyendo en mi hogar, lo estamos construyendo con mi esposo. Y sé que nos falta mucho, pero comparto con alegría, hermanos, esto que me ha logrado, le ha dado resultado en mi casa. Desordenador. Vamos al siguiente, el serrucho y la perseverancia, ¿no? Ahí tenemos una motosierra también. Ahí está el serrucho, es otra de las herramientas que debemos de saber usar. Yo no sé usar, de repente esto, yo me corto los dedos con esto. Es fuerte, miren, ahí está la motosierra, tiene Jorgito. Y son personas hábiles. Hace poco en mis vacaciones conocimos a una mujer de 70 años que manejaba esa motosierra y en menos de 5 minutos había derribado toda la leña que necesitaba para pasar el invierno allá donde fuimos, que era en Chile, de donde es Juan José, mi esposo. Y ella lo hizo con tanta habilidad, pero yo ni siquiera podía, ¿no? Es la práctica, ¿no? La perseverancia. Esto significa, y es aplicado hacia la perseverancia, porque realmente se van cortando cosas que no son prioridades, ¿no? Que es lo que realmente se quiere. Y se hablaba mucho de esto en relación a que nosotros debemos cortar cosas que no nos van a beneficiar para nuestra vida, dentro de nuestra casa. ¿Qué cosas están sucediendo que impiden que el altar familiar sea reconstruido y que les damos más tiempo a esas cosas, ¿no? Tal vez usted debe de cortar en su casa, usar esta herramienta para cortar las horas que se están dedicando a ver televisión, ¿no? Cortar ese tiempo que nosotros mismos les estamos dedicando al celular. Hace poco fue el Día Mundial sin Fumar y mi hija menor me dijo, voy a inventar un Día Mundial sin uso de teléfono. Sí, y yo ese lo uso para trabajo, envío cosas, recibo cosas, pero ella se da cuenta que le estoy quitando el tiempo, que el teléfono, se lo estoy dando al teléfono. Y tenemos que escuchar lo que nuestros hijos nos dicen. Si él se para allí y uno está ahí mirándolo, dedicar un tiempo, quitar esas cosas que nos están restando espacio dentro de la casa. Siguiente.
La cinta métrica, el autoconocimiento, ¿no? Aquí también nuevamente se hablaba acerca del tiempo, ¿no? No medimos espacios con esto, pero también medimos tiempo. Gracias, medimos tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a la familia, al altar familiar? ¿Qué tiempo nosotros estamos dedicando? ¿Saben? Si usted nunca ha hecho un altar familiar en su casa, puede ser que aquí haya personas que no hayan hecho un altar familiar, que no tengan ese culto diario. Empiecen con una oración y poco a poco se va aumentando ese tiempo en la casa. Es importante, hermanos. ¿Saben por qué es importante el altar familiar? No es que nosotros cumplimos un folleto que tenemos que hacer solamente a nuestros hijos todos los días, o hacer un canto, una oración, sino porque estamos construyendo el carácter de nuestros hijos. Estamos construyendo el carácter de nuestros hijos con eso. Nosotros somos los llamados a levantar el altar familiar, no son los niños, son los adultos, el sacerdote de la casa y la reina de la casa, y en su ausencia, bueno, uno de los dos, pero debe de levantarse porque Dios nos va a pedir esa cuenta. Y sería muy triste, ¿no?, si uno se dedicó y hizo todo en la iglesia, pero los hijos no llegan al cielo y buscar y no están. ¿Qué sucedería ahí? Si Dios nos dijo, tú eres el responsable de este carácter. Y si algo falta en la sociedad en este momento, en la sociedad que estamos viviendo, son familias que hayan levantado un altar para Dios en la casa, con un corazón dispuesto. Si tú quieres levantar el altar familiar en tu casa, y no tienes levantado el altar a Cristo en tu corazón, es imposible. Porque tú puedes decir, yo voy a hacer esto, voy a dedicarme entonces. Todos los días vamos a orar a tal hora, a la mañana, a la tarde, voy a hacer el folleto, pero no lo haces tú. Entonces no hay fuerzas. No hay fuerzas para eso. Siguiente, por favor. Para atrás había otro, aquí nos saltamos uno. ¿No está el nivelador? Aquí sí está el nivelador. El nivelador estaba al principio de la diapositiva, pero creo que acá no lo conseguimos, ¿verdad? Ahí no importa. El nivelador, ese es importante también. Es como una regla que en el centro tiene una burbuja. No sé si lo han visto. ¿Sí lo han visto? Tiene una burbujita. Y eso se coloca en las bases firmes para ver si la estructura está haciéndose, si se está yendo de un lado o si se está yendo del otro, ¿no? Si está chueca o si está ahí recta. Y se lo aplicaba al fundamento de la palabra de Dios, y que realmente nosotros estamos construyendo nuestras casas con otros materiales que Dios no ha aconsejado. Y hablaba acerca de que podía ser de ídolos, de cosas que no le agradan al Señor y que nosotros les estamos dando prioridad más al trabajo, al dinero, le estamos dando prioridad tal vez a una persona y no a Dios. Y se nos pedía usar ese nivelador espiritual para ver realmente y analizar en esta mañana de sábado a qué le estamos dando prioridad. Si le estamos dando prioridad a Dios, ¿cómo estamos viviendo los resultados en casa? ¿Cómo están nuestros hijos? Y aquí hay un versículo, si buscamos el versículo, por favor, y me gustaría finalizar y meditar en este pasaje maravilloso de Deuteronomio. Podemos ver, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Pondréis estas mis palabras, hermanos. Aquí están, la palabra de Dios. ¿Cuántos nosotros hemos memorizado en nuestra mente muchos versículos de estos y los hemos aplicado en nuestras vidas y hemos visto resultados de esto? Aquí dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y los enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo son esos días de los cielos sobre la tierra? El Señor quiere que en nuestra casa haya un pedacito de cielo. Eso es lo que quiere el Señor, que allí haya paz,
que sea un lugar seguro para nuestros hijos, que no estén pensando en que ya quiero ser grande porque me quiero ir de aquí, ya me cansé, y de repente buscan y se unen con una persona allí X, que es la primera que encuentran, porque quisieron dejar a un lado su casa y no les hallaba gusto estar allí. ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo un pedazo de cielo, como dice al final? Estamos haciendo todo esto, es como un procedimiento perfecto, ¿no? Que nosotros debemos poner esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo se hace eso? Si no es ir a buscarlo al Señor en la mañana, al despertarme, al abrir mis ojos y decir, Señor, gracias. Porque aún en medio de toda esta inseguridad que estoy viviendo, no se metió nadie en mi casa. Porque pude llegar tranquila, de viaje. Señor, gracias. Porque el ángel de Dios, aunque yo no lo veo, está aquí viviendo conmigo. Amén. Gracias, Señor, porque aquí, en estos pasillos de la iglesia de La Puntilla, que fue con un esfuerzo enorme que se construyó, aquí está acogiendo a personas, a familias, que vienen a escuchar de la palabra de Dios. Y de aquí no salimos vacíos, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y Él está diciendo allí, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con su palabra? Y en esta mañana el Señor dice, ¿cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo tú me vas a dar? ¿Cómo Dios puede pedirnos ese tiempo, no? Cuando nosotros debemos ofrecerlo, cuando queremos ir con un amigo y no quieren que pasen las horas, no quieres irte de allí, no quieres dejar a tu amiga allí, ¿por qué? Porque la estás pasando bien. Y así es con el Señor. En ese momento de culto personal, de altar familiar después, estás encontrándote con el Señor Jesús. Y le estás diciendo, Señor, me pasa esto. No es una oración mecánica, aprendida, memorizada, sino le estás diciendo realmente lo que tú sientes, lo que te preocupa. No me alcanza para pagar esto, Señor. No me alcanza para la universidad de mis hijos, el colegio, la escuela, o me sacaron de este trabajo, o quiero un trabajo nuevo, y te desahogas con Él. No hay mejor terapia que ir con el Señor, hermanos. Pagamos tal vez muchos psicólogos, y amén por los psicólogos cristianos que tiene la iglesia. Yo mismo me metí a estudiar psicología inspirada en las amigas psicólogas de la iglesia, para tener herramientas, cómo fortalecerme, cómo ayudar. Pero no hay mejor terapia que el culto personal. Derramarse ante Dios y en lágrimas, en risas, en alegrías, en tristezas, decirle al Señor, estoy aquí. Y decirle sinceramente lo que necesitas, decirle sinceramente qué ha pasado con tu vida y por qué no te has encontrado con Él como Él quiere. Señor, me ha distraído tal persona, me he distraído en este negocio, me he distraído en el problema fatal que tuve, me he distraído, Señor, en muchas situaciones y he dejado que este altar se derrumbe. Ayúdame a construirlo. Ayúdame a reconstruir mi vida, Señor. En lágrimas, mujeres, nosotros muchas veces tenemos que arrodillarnos. A veces son situaciones que no se pueden contar a todos, solo Dios conoce. Pero de rodillas decir, Señor, me duele esto que está pasando en casa. Ver esta situación, ver a mis hijos así. Te pido perdón si yo he sido negligente con mi tarea de madre o de esposa. Y los hombres así mismo. Ellos pueden ir como un padre a Dios. Como un padre que está ahí dispuesto a dar lo que se necesita, si se lo pedimos en humildad, con corazón sincero, con fe, y haciendo un análisis de nuestra mente y decir, Señor, ¿cuánto me falta tu carácter en mi vida? ¿Cuánto me falta Jesús en mi vida? Porque yo exploto cuando mis hijos se portan mal y decir, no, y hacer tanta bulla en casa, y la disciplina dura, y lo que falta es Jesús en nuestros corazones. Y analizarnos por qué reaccionamos de esa manera, porque lo aprendimos de nuestros padres tal vez, y esa era la manera, pero no repitamos esos patrones que a la larga son maldiciones, hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos que cortar patrones que nos hicieron daño. Si a nosotros nos golpearon, si vimos por allí un padre con vicios, cosas que no eran correctas, cortarlo en el nombre de Dios, ir de rodillas y decir, Señor, tú puedes hacer que esta nueva generación sea una generación victoriosa para ti,
Una generación que predique tu palabra, Señor. No hijos clavados en el teléfono, perdiendo el tiempo, llenándose de ansiedad. Porque los teléfonos en los niños producen eso, en exceso. La falta de atención, que muchas veces se ha diagnosticado ahora en las terapias infantiles, es porque los niños pasaron mucho tiempo en el teléfono desde niñitos. Y luego van a la escuela y no pueden ni siquiera concentrarse en una pizarra. Y luego lo llevan al psicólogo y falta de atención. Trastorno de la falta de atención, dice. Pero ¿saben? Para Dios nada es imposible de revertir. Podemos remodelar el cerebro de nuestros hijos desde ahora y decir en el nombre del Señor, yo voy a tomar la bandera de mi casa. Y voy a decir, aquí estoy, Señor, contigo. Levántame como un guerrero, porque aquí el diablo no viene a ganarme en esta casa. Porque le estás dando espacio al diablo cuando esas cosas suceden. Y en el nombre del Señor levantemos la bandera de Cristo en el altar familiar. No es cosa tan sencilla de hacerlo como decirlo, pero se puede hacer, hermanos. En el versículo seguimos profundizando y él dice que este de aquí, para atrás un ratito más, todavía no. Dice allí, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, ¿no? Cuando te sientes, aquí habla de todo el tiempo, de que quiere decir que mi ejemplo debe llevar a mi familia, Dios, a mis hijos, la forma en cómo yo me comporto en todo momento y en todo lugar, ¿no? Dice la mesa, ¿no? Hablando ellos en el camino, cuando te acuestes, ¿no? Ir ahí con una oración, es muy cansado, yo entiendo, hermanos. Mujeres nos estresamos, especialmente las que estamos tiempo en casa y compartiendo, haciendo otras cosas. Llegar a acostar a nuestros hijos es una hora como que ya acuéstense y ya quiero descansar, pero el Señor nos pide un poquito más y a veces cansados, pero ahí el culto antes de dormir, una oración, un canto con tus hijos, un beso, una quizás llamada de atención, pero que haya una reconciliación, un abrazo, que ellos cierren sus ojos y piensen en Jesús. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa, ¿no? Pon versículos que te recuerden cosas. Puedes ponerlo allí, en esos papelitos adhesivos, ahí en la refrigeradora. Cuando tú abras, te acuerdas de allí, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. A veces decimos, un pastor dijo, a las mujeres dijo, las mujeres que están estresadas y se quejan de cansancio por criar hijos, les digo algo, siempre van a estar cansadas. Si lo miran así, siempre van a estar cansadas. Sí, porque tengo que hacer esto, la cocina, la merienda, esto, lo más allá. Siempre van a estar cansadas. Pero si usted en su crianza lo mira de otra manera, lo mira como, si usted mira a su hijo como el futuro Moisés de la iglesia, si mira a su hijo como el Esther de la iglesia, está haciendo una crianza con propósito. Qué maravilla que nosotras y nosotros, ¿no? Los varones también puedan poner ese altar familiar todos juntos, porque hay un propósito en la vida de nuestros hijos. No es porque el niño nació y ya estamos poblando la tierra, sino porque el niño vino a este mundo con una misión que cumplir. Y nosotros somos como padres esa guía para enseñarles a través de sus dones, sus habilidades, cómo van a usar eso para la obra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice aquí, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, ¿no? Aquí hay una promesa de vida en abundancia, porque Dios cumple su palabra, ¿no? Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, ¿no? Hay muchas promesas en la palabra del Señor, muchas promesas, y la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple. Esto de aquí, Él no lo dice por decir. Él dice, todo tiene una condición, cada promesa tiene una condición. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, los que le temen, o sea, los que le honran, los que le dan el primer lugar. ¿Tú quieres que tus hijos salgan con guardaespaldas invisibles a la escuela, pero que el resto sí los vea para que no les haga daño? Así yo oro al Señor. Cumple esta promesa, cumplamos esta promesa en nuestras vidas. El ángel de Jehová acampa alrededor. Señor, oro para que campes alrededor de la vida de mis hijos, de mis hijas, de mi familia.
Pero Él pide que le temas, que le honres, que le des el primer lugar, que Él sea lo fantástico para ti, que sea tu amor primero. Eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros tengamos una actitud proactiva, como se titula este sermón. Que busquemos la manera de hacerlo. Que busquemos la manera, no solamente quedarnos con la enseñanza, sino de aquí en adelante yo voy a empezar a orar este tiempo, pero voy a llamar a mis hijos, aunque sea por teléfono, si vives lejos de ellos, si no estás con ellos. Llámalos por teléfono un momento, que tú sabes que ese es el momento en que están libres. Te llamo para orar, hijo. Y en toda edad necesitamos la oración de nuestra madre. Mi mamá ya está por cumplir 80 años. Y qué lindo fue orar esta semana con ella. Y yo digo, yo he orado a muchas personas. Y yo llamo y amigos y me llaman. Y hablé con mi mami. Y mami, cuando hablamos de muchas cosas, generalmente de que ella está enferma, que necesita esto, que le pasa esto, tiene Parkinson, mi papá está con Alzheimer. Es muy difícil, pero la oración es un aliciente. Y cuando ella oró, hermanos, yo me sentí una niña. Cuando ella oró por mí, a la edad que yo ya tengo, y ella oró como una niña para mí. ¡Qué lindo! No importa la edad, hermana Carmen, no importa la edad. Se puede llamar Angelito y hacer su oración con él todos los días para que a él le vaya bien. Puedes llamar a sus hijos, Oscar Lucy. Puedes llamar Ronnie. Puedes llamar, puedes estar, es presente, el aquí, el ahora, Carolina. Todos, Graciela, Alfonso, Alfredo, Diego. Todos podemos, Jaime, tomar ese teléfono, si no están cerca. Instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo sé que muchos aquí han dado esa milla más extra a su hijo, pero no está aquí, pero usted hizo su parte, sigan haciendo, llámenlo. Y qué lindo conectar con la voz de mi mamá y que ella bendice a mi hija en gran manera. Y dale lo que necesita, Señor. Aún en su temblor, que se escuchaba así, ese sonido. Pero Dios hace, hermanos, y Él nos ayuda, y Él nos ayuda. Y aquí dice, ¿no? Como los días de los cielos sobre la tierra. Avancemos, por favor, ya para terminar. Padres, esto lo está en la conducción del niño, y lo dice Elena de Juárez como una súplica, ¿no? Dice, padres, por amor de Cristo, por amor de Cristo, ¿eh? Por amor de Cristo, no os equivoquéis en vuestra obra más importante. ¿Cuál es la obra más importante? Ir a comprar el carro de último modelo, la casa de último modelo. ¿Cuál es la obra más importante? La más importante, la de modelar los caracteres de vuestros hijos para el tiempo y la eternidad. Eso es lo más importante. Un error de vuestra parte al descuidar la fiel instrucción o al complacer ese afecto imprudente que os ciega para no ver los defectos, avancemos, y que os impide refrenarlos debidamente, resultará en la ruina para ellos. No es para usted la ruina, es para ellos. Claro, le va a traer dolor al corazón si nosotros hacemos nuestra parte, porque serán hijos que van a deshonrarnos, serán hijos que se van a hacer mal después y nos va a doler. ¿Cómo otra vez te enderezo? Si ya eres un árbol grande. Pero el Señor dice aquí que debemos de hacer eso ahora para que ellos tengan una vida que pueda resultar en bendición. Vuestra conducta puede dar una dirección equivocada a toda su carrera futura. Vuestra conducta, hermanos. Vosotros determináis para ellos lo que serán y lo que harán por Cristo, por los hombres y por sus propias almas. ¡Cuánta responsabilidad! Pero no estamos solos para hacerlo. Tenemos la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Avancemos, por favor. Y entonces, hermanos, esto es lo primero y lo último para nuestras vidas siempre. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de allí viene todo, hermanos. Es el amor. Es el amor. El altar familiar es el amor. Es el tiempo dedicado a los hijos, a Dios, para que Dios nos bendiga y nos ayude. Si hay alguna familia aquí que quiera orar, ponerse de pie para tomar la decisión, tal vez si yo tengo mi altar familiar, pero lo voy a mejorar, o no tengo mi altar familiar, Señor, ayúdame,
Ayúdame a ver esos hijos allí que necesitan de ti. Les pido por favor colocarse en pie para terminar con una oración y que Dios nos bendiga. Amado Señor, que